Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom a todos los que nos están viendo en la web. Vamos a transmitir la Parashá Bereshit, primera parte. Hemos llegado a conclusión de hacer dos partes, la Parashá en dos partes, la Parashá Bereshit, por lo extensa que es, y además que quiero que todo le llegue el detalle específico y la profundidad de esta Parashá. Quiero que sepan que después de la grabación ponemos el link del audio sin interrupción, por causa de que la transmisión siempre se altera. Pongan sus comentarios, díganme cómo está saliendo la transmisión, cómo se está viendo la imagen, y de todas formas el que quiere escuchar mejor esto, es que espere que termine la transmisión, que después de eso, un momento después, les pongo en el título de este video el audio sin interrupción, que también lo transmito, también lo comparto en un link llamado ebook, y está ese link, ese enlace directo lo va a tener. Shalom. Parashá Bereshit. Parashá que en el texto hebreo es Bereshit. En la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo en el griego koine, es Génesis. Viene del griego, pusieron el griego Génesis, griego koine. Eso está primeramente en la Septuaginta. Esos son nombres de la Septuaginta. Traducido como en el principio. Capítulo 1. Por causa del principal llenó Elohim al-Tab, lo llamáis Lahares. ¿Por qué lo leo así? Porque lo leo increíblemente directamente de como lo dice la Tanaj. Muchas cosas que no se leen. Dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Ese et es al-Tab. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. La palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es la palabra Bereshit. Aquí vemos la pictografía y las palabras hebrea cuadrada, del hebreo moderno. Es una palabra compuesta por dos palabras. B, que es acá, esa casita que usted ve ahí en la pictografía, que significa dentro de, en, con, por medio de o por causa de. Entonces se ha traducido siempre como en, siempre, pero significa más cosas. Dentro de, con, por medio de o por causa de también. Reshit, que vemos la pictografía ahí, una cabecita, la Shin, que es como dos montañitas, una cosa así, como dientes también, como dos dientes, y la Yud, que es un brazo alargado o obra, que en el hebreo cuadrado es la letra más pequeña, pero en el hebreo pictográfico no es la letra más pequeña, es como un brazo alargado. Y la Taf, que son dos palos cruzados, significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. Tiene que ver con rango la palabra Reshit. Primicia, a la primicia se le dice Reshit. Inicio, principal. Al principal se le dice Reshit. Cuando usted dice el primero de sus primogénitos,
Como la palabra primogénito es mejor, para decir para decir el primogénito. Muchos utilizan en otro, porque en el hebreo se utiliza lo que se llama redundar. A veces se utiliza la palabra Reshit Bechor. Y no es una falta ortográfica. En el español sí. Principal o lo mejor. Según el diccionario Strong, la palabra viene de la misma raíz y la raíz es Rosh. Rosh, que traducido es, y usted ve aquí, una cabeza y los dientes, o la montañita, que es la Shim. Esa palabra significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal o gobernante. En la pictografía vemos la casa, que es la B, la Bet, la casa, que es, como le había dicho, dentro, en, con, por medio o por causa de. La cabeza, que quiere decir primero, Rosh, principal, comienzo, principio. La cabeza de toro también tiene que ver con principio, pero también tiene que ver con autoridad y fuerza. Con fuerza, con poder. La Shim, que tiene que ver con consumo, comida, dientes. 2. La Yud, una obra, una mano alargada, es la obra. Y la Taf es un pacto, es un convenio, es una señal. Eso es lo que quiere decir los dos, o un monumento. Un monumento. Podemos decir que esa Bet significa dentro de la casa o adentro, dentro de la casa o casa. Y Reshit significa la autoridad principal consume la obra del pacto. Eso quiere decir Bereshit. Dentro de la casa, la autoridad principal consume la obra del pacto. Según esta interpretación, el primer pasuk no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel en hebreo, drash, búsqueda, se compara y se relaciona una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos de la escritura. La palabra Reshit aparece casi 20 veces en la Torá y en más de 50 ocasiones en la Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado. 49, podemos verlo en Bereshit 49:3, Devarim 21:17. Con los primeros frutos de la tierra también y las primicias. Podemos verlo en Éxodo 23:19 y Éxodo 34:26, etc. En Proverbios 8:22, la Jotma, la sabiduría, que es la Torá o Yahushua, es llamada en el principio Reshit de su camino. Ahí está la palabra Reshit también. En Yirmiyahu, y oigan, está hablando de que un ser llamado la Jotma dice, en el principio yo estaba con quién. Esa palabra se utiliza mucho en Hebreo 8, en Proverbios 8. En Yirmiyahu 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia. Quiere decir que es una entidad. Reshit, si usted ve el ejemplo que estamos dando, es que no es un tiempo, sino una entidad, una persona, un ser que se le llama Reshit. Entonces, cuando decimos en el principio, estamos acomodando la palabra, que no aparece así el ejemplo. Dice,
que el pueblo de Israel es llamado la primicia, el reshit de los frutos. En las Escrituras hay una relación muy íntima entre el reshit y el Mesías. El Mesías es el reshit de todas las cosas, como nos dice Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen del Elohim invisible. El mejor, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los Shamaim como en las Ares, visible e invisible, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Ahí está la respuesta de qué quiere decir la primera oración de las Escrituras. Ahí está dando la respuesta completa. No está velada ante nuestros ojos. Está claramente detallada por nuestros antiguos Jajamín, de bendita memoria, de los Talmidim. Dice, ya sean tronos o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y en él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, Reshit, el mejor, el primogénito entre los muertos, a fin de que tengan toda la primacía. Perdón. El Mesías es también la primicia, el Reshit de la resurrección. Como dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. Y yo quiero que ustedes sepan esto, porque esto hay que tenerlo presente para todo. En su debido orden. Hay mucha gente que desorganizan los eventos. Todo en su debido orden. El Mesías primero, las primicias del Mesías también de segundo, y luego lo que son del Mesías en su venida. Y aquí vemos, si lo podíamos detallar de esta manera, el Mesías, los 144,000 y la gran multitud, según el libro de Revelaciones. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Abba-Kadosh desde el Olam. Como nos dice en Yohanan 1:18, nadie ha visto jamás a Elohim. El único, el Yahir, hemos oído esa palabra, Yahir, único. Ha sido hijo que está en el seno del Abba, le ha dado a conocer. Oigan que está en presente, está en el seno del Abba. No es que estaba, está. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Abba, sino que en tiempo presente está en el seno del Abba. Como el Abba está fuera de tiempo, también el Hijo está fuera de tiempo, dentro del Abba, en el Olam, en el presente continuo. Leolam Bae, como también nos dice Yohanan 17, 5 y 24. Y ahora, exáltame tu Abba junto a ti con la cabot que tenía contigo antes de que el mundo existiese. La cabot que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yahweh ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Y eso no le pinta a nadie. Ninguna halajot. Fue que le plació al Abba gobernar el universo por medio de su Hijo. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mesías
es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todas haya sido hecho. Yahweh creó todas las cosas por medio de su Hijo y para su Hijo, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como nos dice Primera de Yohanan 1:1-2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida perpetua, la cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Y en Yohanan 1:14 nos dice, la palabra se hizo carne e hizo su suka con nosotros. Esa palabra habitó en griego es suka. Si usted la rastrea en la Septuaginta. El prefijo hebreo be en la primera palabra de la Torah, Bereshit, significa en, por, en aras de, por causa de, etcétera, etcétera. Nos dice que Elohim creó los Shammai y las Ares en Reshit, por causa de Reshit. Como hemos visto antes, Reshit es la Torah, Israel y el Mesías. Tres cosas: la Torah, Israel y el Mesías. En realidad, estos tres son Ejad, son uno. No quiere decir nada con Trinidad, para que no se me confunda. La Torah es el plan perpetuo por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito de Yahweh. Éxodo 4:22 y Oseas 11:1 está la referencia. El Mesías es la Torah manifestada como hombre. Eso está registrado en Yohanan 1:14 y el que reúne en sí todo Israel. Está también confirmado en Mateo 2:15 y Yohanan 12:32. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torah y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio de Yahushua y por causa de Yahushua, como también nos dice Yohanan 1, del 1 al 3. En el principio existía la palabra, el Menra. Y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Ella estaba en el principio con Elohim y todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra es la Torah, este proyecto Mashiach, y fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Hijo, el Mesías, no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él. Y por causa de él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera. Por causa del principal creó Elohim los Shammai y las Ares. ¿Por causa de quién? Ahora cambió el tono cambió. En vez de en el principio, ahora es por causa del principal. Una diferencia abismal. La segunda letra de la Torah es Bet. O del Aleph Bet, que significa casa. Habíamos dicho en la Parashá 54 que la Torah acababa con la palabra Israel, terminaba con la palabra Israel y que comenzaba con la palabra Bet. Esa Bet que está delante de Reshit, Bereshit. Quiere decir que la Torah comienza con la casa hecha ya, nuestra casa, y que terminaba con la que iba a morar en la casa. O sea, la Torah es específica. Comienza con la infraestructura, el hogar
comienza con el hogar y termina con la que va a morar en el hogar, Israel. Por tanto, podríamos entender el primer pasuk también de esta manera. Una casa de Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Una casa de Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Es una traducción que podía darse por comenzar con la palabra Bet. Esto nos dice que los Shamay y las Ares, los cielos y la tierra, son la casa de Reshit, que es Yahushua, el Mashiach. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías, como nos dice en Tehillim 102, 25, 27 y Hebreos 1, 10 al 12, que dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y ahí está. ¿Cómo que se van a gastar las vestiduras? Porque va a pasar los primeros Shamay y las primeras Ares van a ser renovados. Van a poner una ropa renovada. ¿Está viendo? ¿Por qué el Creador no empezó su historia consigo mismo? No es el que precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar. ¿Por qué no escribió Elohim creó en el principio? No empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshit. Esto nos muestra y nos enseña dos cosas. Primero, que Elohim es muy modesto en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de Reshit. Y siempre lo ha hecho así. Que ha hecho el Creador, el máximo, que no tiene principio ni fin, se coloca detrás de su Hijo. Su Hijo es la carta que presenta. Por esta razón, un judío no empieza consigo mismo cuando escribe una carta, cuando se presenta junto a otras personas. Por eso es que la carta de los hebreos fue escrita por Shaul, porque él utilizó un hebraísmo para representarse delante de gentes iguales a él, que eran hebreos. No se presentó él, no se anunció él como las otras cartas a los gentiles. La segunda cosa que aprendemos de este hecho es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que él ha manifestado, como nos dice Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su perpetuo poder y divinidad se han visto con toda la claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. El Creador es invisible e inalcanzable. Repito, el Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. En este texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y el Reshit. De esta manera, el Hijo, el Mesías, él es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, como nos dice Hebreos 1, 1 al 3. Dice así: Elohim
habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su cabot, la expresión exacta de su esencia, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Yohanan 14:6 hasta el verso 9 nos dice, Yahushua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani Haderet Behaemet Beahaim. Nadie viene al Abba sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. El Abba se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Pero quiero que lo oigan bien. Su Hijo. Cuando dice hijo, no está hablando mentira. No es que es una faceta o un drama que están haciendo o un papel de hijo. Es hijo. Persistimos de nuevo. Por causa del principal creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó, y esta es la segunda palabra, es bará. H1254 en el Strong. Bará. Bet. Resh. Aleph. Una casita, una cabeza y otra cabeza de toro. Esto quiere decir el principal del hogar, el principio del hogar es la cabeza. ¿Qué es lo que significa crear? El principio del hogar es la cabeza. Por algo nos dice ese mensaje. Esta palabra aparece unas 50 veces en la Escritura y siempre tiene que ver con la acción de reproducir y hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el creador puede crear. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bará significa, puesto que Yahweh no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación, sí existían como un proyecto en la mente del creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente del creador, como nos dice Hebreos 11:3. Y ahí llega el pensamiento que me dice un mi querido Felipe Madrigal, que siempre estado analizando esto, que analizando la palabra, viendo él la palabra crear en el hebreo pictográfico, también tenía que ver con llenar. Y ahora vemos por qué que se está llenando, porque es lo que estaba en la mente del creador. Y él está ¿qué está haciendo? Llenando. Llevó a la existencia y llenó el vacío. Hebreos 11:3 nos dice, por la emuná entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Llenó, ya estaba creada en su mente. Ahora faltaba cómo materializarla. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está mirando el sol o tiene la luz muy grande en sus ojos y usted cierra los ojos de repente y andaba mirando algo, usted se le queda la imagen de lo que miró.
como de repente, se queda como ese negativo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Es como que se queda la imagen abstracta de lo que es material. Pues más o menos esto es un ejemplo de lo que hay en la mente del Mashiach y en la mente de el principal, la cabeza, que no tiene ni principio ni fin. Ahí estaba todo y vino a materializar. Por causa del principal Elohim. La palabra hebrea Elohim ahora. H430. Definición Strong. ¿Qué dice la definición Strong? A veces limitada. Aplica como forma de referente a magistrados, dice. Algunas veces como superlativo. Y lo está diciendo bien claro. No solamente plural, es superlativo también. Ángeles, y dice la palabra Zeus, ahí Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey, etcétera, etcétera. En el hebreo pictográfico vemos la cabeza de toro, que quiere decir líder, primero, fuerza, la lamet, que quiere decir bastón de autoridad, el hombre, bueno, el hombre con la mano levantada, que es la Hei, que quiere decir he aquí, no miren, la Yud, que la mano obra, y la Mem, que es las aguas, que quiere decir muchedumbre, personas, pueblos, hasta la palabra también, la purificación. Entonces, ¿qué quiere decir Elohim? El poder de la autoridad mira las obras de los pueblos. El poder de la autoridad mira las obras de los pueblos. Y entonces muchas personas y muchos rabinos por ahí han visto que la palabra Elohim es un atributo de justicia del Todopoderoso. Y ahora podemos verlo con el hebreo pictográfico, que está diciendo que mira, observa la obra de los pueblos, lo mide. Es la forma plural de Eloa. En la definición Strong, Eloa, H433, es una abreviación de Elohim y significa poderoso. Y en el hebreo pictográfico, que es una cabeza de toro, una lamet, que es mator de autoridad, pero también tiene una palabra agregada que es la estaca, que es como afirmación, la mano alargada, que es la yud, y la hei, que es mire o he aquí. Esto quiere decir en el hebreo pictográfico, el poder de la autoridad afirma la revelación de su obra. También la forma más contraída del hebreo de Elohim y de Eloa es el término él. Él. En el Strong H410 solamente se escribe con Aleph Lamed. Aleph Lamed. Él. Y usted va a encontrar muchos nombres con él y nombres de ángeles también con él o de Malachim. En el hebreo, en el Strong, la definición Strong quiere decir fortaleza, específicamente todopoderoso, fuerte, fuerza, grandeza, que significa poderoso o poder o fuerza. Él, en el hebreo pictográfico, que es una cabeza de toro, que es fuerza, y un bastón de autoridad, que es la lamet, quiere decir el poder de la autoridad. Eso es lo que significa él, el poder de la autoridad. Estas tres palabras, él, Eloa y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. Para referirse al Creador. Las tres han sido traducidas como Elohim en la mayoría de las versiones castellanas. Yo puse Elohim, pero la versión castellana dice Dios. La palabra hebrea es él y aparece alrededor de 200 veces en las escrituras,
prácticamente siempre en referencia al Creador. Algunas veces tiene significado de poder. Y podemos verlo en Génesis 31:29, Proverbios 3:27 y Miqueas 2:1. La forma plural él es Elim, pero Elim no se usa en referencia al Creador, sino a otros poderes humanos o de Malachim. Por eso usted va a ver que hay ángeles que se llamaban él. Y en el libro de Not usted puede ver eso, que toditos tienen con él al final. Eso podemos verlo en Éxodo 15:11, Job 41:25 y Tehillim 89:6. También es usado para referirse a los Elohim paganos. Podemos verlo en Isaías 57:5 y Daniel 11:36. La palabra Eloa aparece 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job. Solo aparece 2 veces en el Humash, o lo que se le llama el Pentateuco. Devarim 32:15 al verso 17 es la referencia. La forma plural de Eloa es Elohim y aparece alrededor de 2600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y un atributo que expresa autoridad y juicio. Bien, no se confunda, no es nombre, es atributo, título. Es como que yo diga el abogado fulano de tal. ¿Cuál es su atributo? Ser abogado. Es utilizada en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los Malachim. Podemos verlo en Tehillim 8:5 y sobre los Elohim paganos en Bereshit 31:30. Moshe, y aquí quiero que tengan mucha atención, Moshe obtuvo el título de Elohim. Moshe, ¿qué era Moshe? Un hombre. ¿Y tuvo el título de qué? De Elohim, que no es lo mismo que la mentalidad griega con la palabra Dios. Dios en la mentalidad griega es absoluto y es una deidad pagana. No se puede comparar las dos mentalidades. Moshe obtuvo el título de Elohim. Podemos verlo en Shemot 4:16, 7:1. Y los jueces de Israel son también llamados como Elohim. Podemos verlo en Éxodo 21:6 y Shemot 22:8 al 9. Son hombres mortales. O sea que el título no es para que la gente se alarme. El título era algo normal en el primer siglo. Antes del primer siglo. Eso vino a cambiar fue cuando Roma se levantó. Que ya comenzaron a hacer equivalentes. Como que si se puede hacer. No se puede hacer. El hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o un conjunto de personalidades, para que aquellos que creen en la pagana doctrina de la Trinidad vayan entendiendo. Esto vemos en el caso de Moshe, que no fue más que una sola persona, pero tuvo el cargo de ser Elohim ante el rey de Egipto. El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y con un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y perpetuas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo de Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra, el verbo no está en forma plural. No dice crearon, dice bará.
no dice Baraim, sino en singular creó. Esto nos enseña que Elohim no debe ser entendido como varios Elohim o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como un solo en ese texto. Es también la confesión principal que cada israelita practica que hace dos veces por día al proclamar Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Pero tenemos una variante que dice: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh, y puse aquí unidad. Aquí hay, y usted lo va a comprender. Podemos verlo en Devarim 6:4. Por causa del principal Elohim Aleph Tav, y ahora se destapó otro. Después de la palabra Elohim, había una palabra que era la palabra Etz, que no se traduce y que en ninguna traducción usted la va a encontrar detallada. Ni siquiera en el término hebreo te la traducen. Elohim Aleph Tav creó los Shammai y las Haaretz. Por causa del principal, repito, Elohim Aleph Tav creó los Shammai y las Haaretz. La palabra hebrea que ha sido traducida como Shammai, cielos, es Shammai. La palabra Shammai está en el Strong H8064. Está compuesta por la palabra Shem, Mem, Yud, Mem. Y en el hebreo pictográfico significa la porción purificadora que obra en las muchedumbres. Oigan bien. La Shin significa porción, significa dos, significa también consumo. La Mem es purificación también, o aguas, o pueblos. La Yud es obra, la mano que obra. Y la Men de nuevo es purificación o pueblos. De ahí sale la palabra, la porción purificadora que obra en las muchedumbres. También se puede decir el fluido que obra limpiando el desorden. Ese puede ser otra traducción. Porque también Main significa caos, las aguas, caos o desorden. Es una palabra dual, de singular, que no se usa, dual, de singular, que no se usa, Shemé. Es la palabra singular de Shammai. Shemé, perdón. Shim, Mem, Hey. ¿Qué significa en el hebreo pictográfico? Observa la porción que purifica, observa el fluido que limpia. Ya, tiene mucho sentido. Porque ¿qué es lo que cae del cielo? No es agua. Y no es una purificación eso. Es la lluvia comparada con la Torah, y la Torah purifica. O sea que las aguas son purificadoras y son la palabra también. ¿Y purifica a quién? A los que están debajo, que son los pueblos. El diluvio, fueron rotas las cataratas de los cielos. O sea que tiene sentido. El hebreo de nuestros padres es exacto. De una raíz que no se usa, que significa ser elevado finalmente. En el dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Ahí hay una palabra griega, éter. Aire, cielo, contemplado de la estrella, nube, es una palabra que está en forma dual. ¿Cuál es la forma dual? Bueno, la palabra Shammai viene de dos raíces, fuego y agua. La palabra fuego es la palabra H785, Esh, escrita con una Aleph y una Shin, Esh.
fuego. Cabeza de toro, que es fuerza, y la Shin, que significa dos, consumo, significa también provisión, porción, pero ahí está la palabra consumo, porque tiene que ver como con el fuego no consume. Pues entonces está en ese contexto. Dice la fuerza que consume. Eso es lo que significa en el hebreo pictográfico. La fuerza que, el poder, la fuerza que consume. Pero tiene la palabra mind, que es la otra palabra, es H4325. Mem, Yud, Mensofit, agua. En el hebreo pictográfico es la agua o los pueblos o la purificación o la Torah, que es la Mem, y la mano alargada, que es la Yud, con otra vez la Mem, que es la agua, pueblo o purificación. ¿Cuál es la palabra específica que sale de ahí? La oración, la limpieza que obra en los hombres. Otro significado es la obra de limpieza del desorden. Eso quiere decir Mai. Las dos formas, tanto Esh como Mai, las dos formas de purificaciones que acontecieron y acontecerán en la tierra, fue con agua y fuego. Comienza primero con agua. ¿Qué comenzó con agua? El diluvio. Y es una purificación. ¿Cómo se va a purificar según esta escritura la tierra? Con fuego. Tengo ahí el ejemplo del diluvio y la última purificación con fuego, que es el lago de fuego. Las dos provienen de los Shamaim, de arriba. No dice Revelaciones, y descendió fuego de los ¿qué? ¿Qué desciende? Del mismo sitio. Agua y fuego. Descendió fuego de los Shammai y los consumió a todos. Hay tres formas para los sustantivos en el idioma hebreo: singular, dual y plural. El dual siempre es una referencia a dos, un par. En este caso la palabra Shammai habla de un par de cielos. Y no puse los detalles de que en el contexto hebreo, no solamente el cielo que usted ve arriba cuando se levanta la cabeza es lo único que es considerado como cielo, sino un montón de cosas. Son 7 cielos en el pensamiento hebreo. Jerusalén es un cielo. La atmósfera es un cielo. El espacio es otro cielo. Y el trono de Yahweh es el tercer cielo. Y usted tiene su nombre en hebreo. Y no lo puse aquí. En el primer lugar se refiere al cielo visible y al cielo. Eso voy a hablar de los dos primeros cielos. Y el cielo invisible y el cielo visible. Como nos dice Devarim 10:14. He aquí, Yahweh Elohim pertenece a los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todos los que en ellas hay. Está viendo que hay una referencia de que no solamente un solo cielo, sino cielo de los cielos. Jerusalén es considerada como uno de los cielos. En su extensión profética, la palabra Shammai también indica que puede haber más de 2 cielos, y el texto de Devarim habla de 2 cielos en dual y luego de 2 cielos también en dual. Esto nos enseña que hay varios tipos de cielos. Los cielos de arriba pueden estar divididos en varias secciones, así también los cielos de abajo. En 2 de Corintios 12, 2:4, el mismo Shariat Shaul no habla de un tercer cielo. Nos dice: conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, no sé si en este cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Elohim lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe,
que fue arrebatado al Gam. Esa palabra paraíso no va, al huerto. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Por causa del principal Elohim al-Estab, lo estaba diciendo antes, Elohim al-Estab, creó los Shammai y las Ares. La cabeza de toro, la cabeza de toro y los palos cruzados. El Strong nos habla de este término y tiene varias referencias. H852, Al-Estab, ahí significa señal. H853, otra vez, Al-Estab, con sonido de E. Uno es Ab y el otro es Ed. Dice, aparentemente contracción en el sentido de demostración, de entidad, propiamente propio, pero generalmente usado para señalar más defectivamente, objetivamente, de un verbo o una preposición. Igualmente, o es decir, como tal, no aparece en español. Otra referencia, H854, et de nuevo. Probablemente dice, cercanía, conmigo, junto a mí, contigo. Oiga lo que significa. A favor, favor de, antes. Otra referencia, H855, et. Aquí significa asado u otro implemento para cavar. Arado, asadón, reja. Pero en el hebreo pictográfico, Al-Estab significa la señal de la cabeza, el pacto de la cabeza. Recuérdense, una Aleph es una cabeza de toro, que quiere decir primero, príncipe, autoridad, fuerza. Y la Taf es una señal, un pacto, un monumento. Entonces esto tiene varios significados. La señal de la cabeza, el pacto de la cabeza, el pacto del principal, el principal monumento, el poder de la señal, etcétera, etcétera. En Hizgalu, en Revelaciones 1.8 vemos, yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el fin. En Hizgalu 1.11 dice que decía, yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último. En Hizgalu 21.6 dice, el que me dijo, Calá, yo soy el Aleph y la Taf. En Hizgalu, Apocalipsis, Revelaciones 22.13, nos dice, yo soy el Aleph y la Taf. ¿Cuántas veces está? 5 veces. En Revelaciones. Los Shammai y las Ares. Yohanan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra Menra era con Yahweh, y la palabra Menra era Yahweh. La palabra, la expresión palabra en arameo es la fonética Menra. Menra. Y eso lo sacamos de los Targumim, porque eso es importante saberlo, porque los profetas ya leían, los profetas como Isaías, los profetas como Jeremías, ya tenían los Targumim. Ya estaba eso, llamados el Targum. Y ahí está el Targum de Jonatán y el Targum de Onkelos. Y en el primer siglo se leía el Targum porque era el comentario de la Tanaj, de los profetas y de la Torá en lengua aramea, porque esa fue la lengua que adquirieron en Babilonia. Todavía el hebreo moderno son pictografía aramea, lengua caldea con fonética hebrea de ese momento. Quiero que lo tengan presente porque el arameo todavía no se ha despegado del pueblo hebreo. Sigue en la pictografía de sus letras,
Y el Todopoderoso, ahora entendemos la palabra de Jeremías 6:16 que dice, mirad los caminos y mirad las sendas antiguas. Se está refiriendo, ¿dónde estaban cuando él estaba profetizando? En Babilonia. Quiere decir, antes de Babilonia. Se está refiriendo que volvamos al hebreo de nuestros padres, a todo lo que había antes, que era de nuestros padres, que lo habían perdido en Babel. Pero ¿qué le responden? ¿Qué le responde el pueblo? Esto es una profecía. No oiremos, no andaremos. Se están resistiendo y quedándose con el sistema arameo. Todavía está el sistema arameo, cuando la palabra de nuestros padres, tan sencilla, tan explicativa y tan reveladora, tanto así que hasta el mismo nombre del Todopoderoso es revelado con las letras arameas, con las letras pictográficas. Entonces, en el principio era el Menra, y lo ponen con una expresión aramea para indicar lo que quiere decir, para rastrear la palabra. La palabra es, la expresión es palabra. Y por eso fue usado mucho el libro de Devarim, que Devarim significa palabras. El Mashiach utilizó mucho el libro de Devarim, porque es el libro que lo representa. Y el libro que el mismo Moshe, que es un profeta como el Mashiach, o Mashiach es un profeta como Moshe, hizo ese libro y le puso Devarim, palabras, porque fue sus palabras. Pero es porque un ser llamado la palabra, se iba a materializar. En Hebreos 1:1 dice, en tiempos pasados, Yahweh habló en varias maneras a los padres por medio de los profetas, de los Nevi'im, pero ahora en el Aharit Hashamayim, en los últimos tiempos, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo. O ven acá, no dice, aquí no dice, nos ha hablado por medio de las halajot, o nos ha hablado por medio de los ajamí. Yo quiero saber quién es que resucita los huesos secos, porque teníamos 2000 años con los Yehudim esparcidos y ellos no nos resucitaron a nosotros. Aquí el que nos resucita a nosotros, ¿quién es? El Hijo. A nuestro Padre nos habló por medio de los profetas. En estos postreros días está diciendo, la profecía de resucitarnos es por medio de ¿quién? De su Hijo. No es otra voz que vamos a escuchar, es a su Hijo. Dice, a quien constituyó dueño de todo. Otro, a mí que no me venga el delegado y el delegado del delegado y el delegado del delegado, o alguien que sea sucesor. Es el dueño de todo que me va a hablar a mí. Y por medio de él creó el universo. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra de Yahweh. Así que los que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Eso nos dice la carta a lo que. ¿A quién fue que se la dirigieron? A los chinos, a los portugueses, a los hebreos. Y cuando dice a los hebreos, no está diciendo a los judíos. Para que tengan claridad. Porque los judíos, todos son hebreos, pero no son todos los hebreos. ¿Me explico? Todos los hebreos no son judíos, pero sí todos los judíos son hebreos. Quiere decir que dice carta a los hebreos, no está abarcando solamente a una sección de ellos, sino a todos. A todos. Y esto está incluyendo las dos casas de Israel. Y el que no oiga la palabra del Hijo, dice Moshe, será cortado.
Por emuná entendemos que el universo fue creado por la menra, el dabar, la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas que se veían. Partiendo de un judío del primer siglo, Shaul, el Mashiach es la Jotma de Elohim. Primera de Corintios 1:24 dice, pero para quienes son llamados tanto los Yahudim como griegos, vamos a ver si se está transmitiendo. Perfecto. Pero para quienes son llamados tanto Yahudim como griegos, el Mashiach es poder de Yahweh y la Jotma de Yahweh. Y en el verso 30 dice, pero por él están ustedes en Mashiach Yahushua, quien es de Yahweh y ha sido hecho Jotma, Sedaká y puesto aparte de la Geulá o Gedulá. Proverbios 8:22, entonces ahora entendemos, y le estaba hablando de que ahí hay tantas cosas, porque en Proverbios 8:22 está definido qué es lo que significa la palabra rechit, a quién se aplica. Dice, Yahweh me reprodujo o me produjo en el principio de su camino. No dice la palabra barat, tengan en cuenta. Ya de antiguo, antes de sus obras, perpetuamente tuvo el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui yo engendrada. Antes de que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen fundados, antes de los collados, fui yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los Shamaim, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la faz del abismo, cuando firmaba los Shamaim arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponían el mar su estatuto y a las aguas que no se pasen de su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Eso dice. Proverbios 34 dice, ¿quién ha subido a los Shamaim y quién ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha vuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Eso está en la Tanaj. O sea que no pueden alegar ignorancia. Eso está en la Tanaj. La tierra estaba desordenada y vacía. Y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Behaaretz hayetah tohu babohu behoshech al penei tehom beruach Elohim merachafet al penei hashamayim. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, que significa, vamos a ver la definición, H8414, tohu, escrita en el pictográfico Taf, Yud, Hei, Wa. Los palos cruzados, la mano que obra, he aquí o miren, y la estaca que es el fundamento o que firmeza. Quiere decir, mira cómo se afirma la obra de la señal. Tohu. En primer lugar, significa caos, masa, uniforme, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto, erial. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es la palabra bohu, H922, escrita con una bet, yud, hei, wa. Una casa, una mano que obra, un he aquí o mire, y un fundamento o una estaca o una afirmación. Y quiere decir, observa cómo se afirma la obra de la casa. Por eso es que una creación, tohu babohu, de una raíz que no se usa, dice,
vacuidad, ruina, indistinguible, vacío. La traducción aramea en el Targum de Jonathan dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Así mismo lo traduce. Quiere decir que esta es la correcta definición, porque el Targum es una respuesta de lo que no entendían los judíos en el primer siglo o antes del primer siglo, cuando estaban volviendo con Nehemías y Esdras. La palabra hebrea que ha sido traducido como aliento es ruach, H7307, resh, wa, het, que significa viento, como brisa, traducida como espíritu en las traducciones ahí que tenemos por ahí. Pictografía, cabeza, resh, una cabeza que significa primero, principal. La wa es una estaca y la het es como una cesta que se llena. Entonces sale la frase: el principal establece el contenido. El principal establece el contenido. Oiga lo que significa ruach. El género de la palabra ruach es femenino en la gran mayoría de las veces, pero aparece algunas pocas veces en las escrituras con un género masculino. Este es el ruach del Mashiach, aquel ruach que se movía sobre las aguas, como nos confirma Marcos 6:48. Se movía en Génesis, ahora se mueve cuando se personifica. Dice, él los vio esforzándose en el remar, por cuanto el viento estaba contra ellos. Y acerca de la cuarta vigilia de noche, él vino a ellos caminando sobre el mar. Y habría pasado justo a su lado. Pero cuando ellos lo vieron, dijeron, caminando sobre el mar, pensaron que era un ¿qué? Un ruach. Ahora está entendiendo. Entiendan que el ruach que se movía sobre las aguas era el mismo Mashiach, pero despojado de su cuerpo. Ahí está bien clarito quién es el ruach. Y gritaron, porque todos ellos lo vieron y estaban turbados. E inmediatamente él habló con ellos y le dijo, sean llenos de tov. Sean tov, sea bueno, tened ánimo. Ani hu. Yo soy él, no teman. Anoji. Yo soy. O soy yo. Y es que tengo que volver a Proverbios 8. En Proverbios 8 está el mismo evento. Volvemos con Proverbios 8 y el remés de Harmesim del Ben Elohim. Dice Proverbios 8:29, cuando ponía al mar sus estatutos. ¿Quién era? Y las aguas no pasaban su mandamiento. Él cuando se movía sobre las aguas era poniéndole sus estatutos, dándole instrucción, Torah. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice, como obrero maestro. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y voy a leer varias versiones, porque esta partecita aquí es reveladora. La versión castellana dice, yo estuve a su lado como arquitecto, haciendo delicia cada día, recreándome siempre en su presencia. La CJ, que no sé cuál es esa versión, pero la encontré en todo el listado de versiones, dice, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días de su delicia jugando en su presencia todo tiempo. Jerusalén
1976, versión Jerusalén. Yo estaba allí como arquitecto, y era yo todos los días de su delicia, jugando en su presencia todo tiempo. Versión Jerusalén 1998. Yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia todo tiempo. Aquí está la Tanaj en hebreo. ¿Y qué dice la Tanaj en hebreo? Con él estaba como artífice confirmando todo, y era su delicia de día en día danzar, moviendo el rostro todo el tiempo. Oiga, ¿cómo que dice la Tanaj? Era su delicia de día en día danzar, moviendo el rostro en todo tiempo. Porque la palabra panim está ahí. Primero la palabra Sahat, H7832. Shim Het Tov, que significa reír, danzar, derivar, alegre, jugar, regocijar. Por eso usted ve la palabra jugar, regocijar, solaz. Pero la palabra exacta es danzar. ¿Por qué? Porque usted no puede danzar. Si usted va a la cultura hebrea, el danzar tiene que ver mucho con el movimiento de cabeza, porque ese era el movimiento del Medio Oriente de la danza. Todavía lo vemos en los judíos yemenita. Está la palabra panim, y está la palabra panim, que dice que es la palabra rostro. H6440, rostro o cara. O sea que él danzaba de alegría y movía el rostro. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vayomer Elohim, Vehior, Vayehior. Esta luz es la luz del Mashiach, como nos dice Yohanan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. También dice en Yohanan 8:12, Yahushua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Qué bueno que lo está mirando. Y vio Elohim la luz que era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Vayar Elohim et haor kitov. Vayadael Elohim bein haor ubein hahosheth. Dice, y como cada día de la semana representa cada uno de los milenios, cada cosa fue creada en cada día. Cada cosa que fue creada en cada día de la semana representa una forma pictográfica. Cada cosa que se efectuó históricamente en cada milenio. Esto quiere decir que desde el primer milenio ya hubo separación de lo que son luz y de los que son tinieblas. Como nos dice Matityahu 5:14, ustedes son de la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Y llamó Elohim, verso 5, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana día primero. Vayekra Elohim la or yom, le be la hoshech, karat laila, bejahi eref ba yehi boker yom echad. O Yom Rishon, el primer día, Yom Rishon, Yom Echad. Con la luz del Mashiach se podía dividir el día de la noche, como nos dice el libro de Revelaciones 21:23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de la luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Elohim la iluminó.
y el cordero era su lumbrera. Eso es para lo que dicen que el sol fue creado el primer día, pero que todavía no se había, o sea, hay una enseñanza por ahí del Shabbat lunar, donde dicen que fue revelado el cuarto día, pero que ya existía. Pues fíjense que no, porque la palabra bará quiere decir que fue creado. Aquí está hablando de la luz del Mashiach, y la luz del Mashiach ya podía dividir el día y la noche. Lo vemos aquí claramente en el libro de Revelaciones, donde dice que ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Mashiach será su lumbrera. También lo vemos en Revelaciones 22:5, dice, allí no habrá más noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz del sol, porque Yahweh Elohim los alumbrará y reinará para siempre y por siempre. Dijo Elohim, haya en el firmamento en medio de las aguas, haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. Vayomer Elohim, Yehi Rakia, Betoch Hashamayim, Behir Makbil, Bein Maim, Lamaim. E hizo Elohim el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento, y fue así. Vayash Elohim et Arakia, Vayadel Bein Hamaim, Asher Mitaja, la Arakia Bein Hamaim, Asher Meal, la Arakia, Bejaji Hem. Y llamó Elohim al firmamento Shamaim. Ahí le la puse mal. Shamaim. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dice así: Vayikra Elohim, la Arakia, Shamaim, Vayehi, Ereb, Vayehi, Boker, Yom Sheni. Yom Sheni. El segundo milenio, Elohim separó los que andaban en el Ruach de los que andaban en la carne. Eso es lo que quiere decir la pictografía. En este milenio fue que ocurrió el diluvio que hizo que las separaciones de los continentes era una sola masa de tierra que había. Con el diluvio fue que hubo la separación, el cataclismo que separó los continentes. Y dijo Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y se vea lo seco, y fue así. Vayomer Elohim Yikabu Hamaim Mitachat Hashamayim El Makon Echad Betera et Hayabashah Vayehi Hem. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, Yam. Y vio Elohim que era bueno. Vayikra Elohim la Yabashah Eref Ulemik Bek Hashamayim Kara Yamim Vayar Elohim Kitov. En el tercer milenio, esa es la pictografía que sale de ahí, fueron separados los descendientes de Shem de los demás pueblos. En este milenio se formaron las naciones con la caída de la cultura en la torre de Babel. ¿Ve cómo la pictografía cuadra con lo que sucedió en el día literal? Y dijo Elohim: produzca la tierra hierbas de simiente, o sea, de cera, de semilla, árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Vayomer Elohim Tache Haares Deshe Esef Masria Será Et Brio Se Peri
Lemino asher shaorbo al haares vayahihem. Y produjo la tierra hierbas que da simiente de su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Batoshet haares de Esef, Masría será Leminehu, Beetz Osef Pri Asher Sharobo, Leminehu, Bayar Elohim Kitov. Y fue la tarde y la mañana, día tercero. Vayehi Erez, Vayehi Boker, Yom Shlishi, o Shelishi. Este es el milenio de Abraham. De Abraham Avinu, donde su simiente comenzó a producirse, a reproducirse como está en la promesa de Elohim, como nos dice Bereshit 17:4. En cuanto a mí, este es el pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino será llamado Abraham, padre de muchas naciones. Porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti y reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, estableciendo mi pacto entre mi palabra. Eso es lo que dice el Talmud de Jonatán. Y tú, junto, oye, entre mi palabra y tú. ¡Wow! Oiga lo que dice el Talmud. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú. Mi menra. Y tú, junto con tu cera. Ahora se entiende lo que dan semilla el tercer día. Los frutos que dan semilla. Después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu cera después de ti. Yo te daré a ti y a tu cera después de ti la tierra en la cual ahora están, en la cual son extranjeros. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Elohim. Los justos son la hierba y los árboles, también nos dice el libro de Revelaciones 9:4, y fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde ni ningún árbol. Solamente la gente que tenían el sello, sino solamente la gente que tenían el sello de Yahweh en su frente. También en Tejilín 1 nos dice: bendecido el hombre que ha caminado en el consejo, no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en el camino de los pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, y en su Torá medita de día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, y da su fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y todos los que hace prosperan. Y dijo Elohim: haya luceros en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y por plazos y por días y años. Vayomer Elohim y aquí meorot virekia hashamayim lejadil bein hayom ubein halayla behayu leotot ulemoadim uleyamaim beshanim, y sean por luceros en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Behayu limeorot birekia hashamaim lejair al haares vayehihem. Y Elohim, que hizo Elohim a los dos luceros grandes, al lucero grande para enseñorearse en el día, y al lucero pequeño para enseñorearse en la noche. E hizo también las estrellas. Las tres clases de lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, incluidos los planetas, fueron en los cielos para cumplir 7 propósitos principales: separar el día de la noche, ser señales,
marcar las citas o convenios o convocaciones, mostrar días, mostrar años, ser lumbreras en la expansión de los Shamaim y alumbrar sobre la tierra. En el Tejilín 104:19 nos dice: e hizo la luna, la Yeriah, para medir las estaciones. El anuario de la Torá se rige por la luna, no por el sol. Actualmente el año lunar tiene aproximadamente 354.36 días y el año solar aproximadamente 365.25 días. Pero en el tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino que el año lunar coincidía con el año solar con 360 días. Los datos históricos y arqueológicos muestran que hubo un desajuste en nuestro sistema solar, de modo que el año solar fue cambiado y se añadieron 5 días. Esto ocurrió alrededor del siglo 7 antes de la era común. La primera fiesta, Pesach, tiene que celebrarse en la primavera, cuando la cosecha de la cebada está lista en la tierra de Israel. La fiesta de Shavuot o Pentecostés se celebra cuando la cosecha de trigo empieza, y la fiesta de Sukkot o cabañas se celebran después de la recolección de los árboles frutales. Y puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde de la mañana, el cuarto día. Vayehi Eretz, Vayehi Boker, Yom Revi. En el cuarto milenio fue introducido el Ben Adam, el Hijo del Hombre, el cual es el sol de justicia. Y la luna representa a los hijos de Israel. Las estrellas representan la Cajal del Mashiach, como nos dice Malaquías 4:2. Pero ustedes que le temen a mi nombre, le nacerá el sol de justicia. Con sanidad en sus alas, en su sicción, y romperá en salto como becerros soltados de las amarras. También en el libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 1, nos dice: ahora una gran señal fue vista en los Shamaim, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí entendemos que era una mujer vestida del Mesías, vestida del Ben Adam, caminando en los tiempos que marcan la luna, y que pertenece al reino, al Malbut, por tener la corona de 2 estrellas. También nos dice en Bereshit 37:9: y tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a su hermano. Aquí está, tuve otro sueño, y allí estaban el sol, la luna y las 11 estrellas, postrándose delante de mí. Y aquí está certificando una profecía mesiánica, porque si la luna era su madre, no estaba viva en ese momento. Entonces, estaba diciendo una profecía mesiánica de los postreros días. Usted se da cuenta que José tuvo 2 sueños. Lo de los manojos de trigo que se postraron alrededor de su manojo de trigo, esto sí se cumplió en su tiempo. Pero este segundo sueño se cumplirá cuando el Mesías, que es todo, dice, estaba el sol, la luna, las estrellas, postrándose ante mí. En este sueño, el sol ya no representa el Mesías, sino Yosef. Y quiere decir que el más grande de los israelitas, la luna, que representa a Jerusalén, y las 11 estrellas representan a los Sadiquí, se van a postrar ante el Mashiach. Y dijo Elohim: produzcan las aguas enjambre de criaturas vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos. Y creó Elohim dos grandes
cetáceos y todos los seres vivientes que andan arrastrándose, que las aguas produjeran en abundancia según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y los bendijo Elohim diciendo: fructificad y multiplicad, llenad las aguas y en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, día quinto. Vayehi Eret, Vayehi Boker, Yom Hamishim. En el quinto milenio comenzaron los sistemas, las grandes potencias que dominan los mares, o sea, las naciones. Y también en los aires, las aves son las potestades espirituales, los Sheidim, las huestes en los aires para dominar todo ser viviente. Ese fue ¿cuándo? El quinto milenio. Y dijo Elohim: produzca la tierra ser viviente según su especie, cuadrúpedo, reptil, animal de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su especie, y a todo reptil de la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Las grandes potencias de los sistemas humanos se encuentran en este milenio. Y a este milenio se le denomina el milenio del hombre. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces, el mar, en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastraba sobre la faz de la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. A imagen de Elohim quiere decir como Abba, como el Abba y a su hijo, como su Abba y el hijo están ligados. Y aquí yo quiero explicar porque el hijo salió del seno del Abba. Y esto es lo mismo que la mujer cuando sale de la costilla. O sea, se hizo una meiosis como el hijo salió del Abba también. Eso mismo. Por eso es que en el hijo, según Shaul, está toda la plenitud de la Ejad. En la mujer está toda la plenitud del ser humano. ¿Sabían eso? El hijo para el Abba es la ayuda idónea. Claro que el Abba tenía suficiencia para hacerlo todo si él quería, pero él se plació dejar a su hijo crear todo y ser su maestro constructor. Así la mujer en el hogar es la ayuda idónea del marido. Esto no quiere decir que hay un masculino y un femenino en los Shammai, sino de la forma como fue reproducido el hijo. La mujer no fue creada por el varón, sino producida del varón, sacada del varón. El mismo Mashiach dijo: yo he venido de mi padre, yo salí de mi padre, salí de mi padre y a él voy. También dijo: ellos serán una sola carne. En un momento Mashiach dijo: yo y mi Abba somos Ejad, unidad, que es la mejor traducción, porque mucha gente se vuelven loca cuando, o no loca, sino que le entran en pánico cuando uno dice que Ejad significa otra cosa que no es uno. Se le entra un pánico y eso no hay ningún problema, no se va a derrumbar el mundo por eso. Es así, también significa unidad. Yahid sí significa uno único. La palabra Yahid. Pero para el que no conoce hebreo, lo engaña muy bien diciendo que Ejad solamente significa único. Sin embargo, Ejad significa unidad plural. Y Yahid significa unidad singular. Cada vez que se dice hijo único, se dice Ben Yahid.
Pero cada vez que se dice somos unidad o son hechos uno y envuelve varias personas, se dice ejad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el misterio? ¿Y cuál es el asombro y el escándalo? Porque se escandalizan cuando las personas dicen algo contrario a lo que la halajá rabínica quiere establecer, la halajá post-Rambam, porque en el primer siglo no existía esa definición de esa manera. Varón y hembra los creó. La palabra hembra ha sido traducida como hombre. Es la palabra hebrea, que ha sido traducida como hombre, es Adam. H120, Aleph, Dalet, Men. En hebreo pictográfico, cabeza de toro, fuerza, la puerta, que es la Dalet, y la Men, que es las aguas. El mensaje que sale de ahí es el primero que abre la puerta de la humanidad. Oiga, ¿qué significa entonces hombre, Adán? El primero que abre la puerta de la humanidad. De las muchedumbres. Que en primer lugar no significa varón, sino ser humano. E incluso la raza humana. Por lo tanto, Adán es un compuesto de varón y hembra. Más adelante vemos cómo la mujer no fue creada aparte del varón, sino como una parte de él. Los dos juntos forman un ser humano. Los dos juntos forman un Adán. Después de ahí es que se le llama al hombre varón, con el término varón. Como también nos dice en Bereshit 5:2, varón y hembra los creó y les bendijo y los llamó como a los dos Adán el día en que fueron creados. ¿Cómo dice el texto hebreo? Los llamó como Adán. La expresión varón y hembra debe ser entendida como masculino y femenino. Esto nos muestra que un varón debe ser masculino y una mujer debe ser femenina. Deben de ser diferentes. También nos enseña que el varón no es el complemento, sino también nos enseña que el varón no es completo sin una mujer que le complemente. Y una mujer no es completa sin un varón que le complemente. Los dos fueron creados para ser la raza humana. El uno no puede existir sin el otro y viceversa. Por eso el Abba está ligado a su hijo y el hijo a su Abba. El que no entiende este Sot no puede entender la Ejad. Y les bendijo Elohim y le dijo Elohim: fructificad, multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgad y dominen sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todo animal que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí que os di toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que en ellos hay fruto y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente, y vosotros servirá para comer. Los hombres no podrían comer carne hasta después del diluvio. Podemos verlo en Bereshit 9:3. Y aquí hay un remés. Hay un remés que el hombre era solamente sostenido con comida sencilla, con comida liviana, que no tenía complicidad de digestión. Pero después que el hombre peca y adquiere conocimiento, necesita un alimento que tenga más esfuerzo de digestión.
Y por eso la Torá era oral. Pero al venir el pecado y complicarse la situación, se tuvo que dar la Torá escrita, que tenía que haber un esfuerzo del hombre en poder digerirla y poder atenderla y esforzarse en ella. Por eso la carne no se puede negar tampoco. Todo tiene un remés. Todo tiene un secreto. Todos los animales comían vegetales. Hasta la naturaleza completa tenía una Torá que venía con un alimento sencillo. Ningún animal mataba a otro para comer. No comían carne. O sea que toda la humanidad estaba bajo una Torá que venía directamente de los Shamayim. Al venir la Torá escrita era porque se había introducido el pecado. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos ahora después de la caída del pecado. Eso podemos ver en Romanos 8, 19 al 22. 8, 19 al 22. Y vio Elohim que todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Yom HaShishi. El texto de Bereshit 1:31 nos muestra que en el relato del capítulo 2, donde dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, podemos verlo en el 2:18, no fue escrito de manera cronológica. El capítulo 2 es una explicación más detallada de lo que pasó durante los milenios, durante los últimos días de la creación, narrados en el capítulo 1. Como habíamos dicho, la Torá nos narra no narra las cosas de manera lineal, un suceso tras otro, sino de manera circular, avanzando y luego volviéndose atrás para dar más detalle de lo que había dicho antes. Por eso que muchos no lo entienden. Si no entendemos este principio, no vamos a entender muchos de los textos. Es así como trabaja el cerebro humano, y la Torá fue escrita para ser compatible con los hombres. La última letra de este pasuk es la Yud, la mano alargada. Al contar cada séptima letra desde esa Yud en adelante hasta el pasuk 2:2 se encuentra la letra Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, que forma la palabra Israel. Esto nos muestra, nos indica que Israel estaba en la mente de Elohim cuando el sexto día terminó y durante todo el séptimo día. En el sexto milenio, solo las hierbas y los árboles son los que alimentan a los sistemas y a los hombres con su Jotma. Capítulo 2. Y acabaron de ser creados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y terminó Elohim en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo todas las obras que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y le santificó, porque en él holgó de toda su obra que creó Elohim para hacer. El séptimo día fue un día bendecido por Elohim. Hay una bendición especial pronunciada sobre él y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Anteriormente los seres vivos, animales y hombres habían sido bendecidos, pero ahora Yahweh bendijo un día, un lapso de tiempo de 24 horas. Pero no solo bendijo el séptimo día, sino también lo santificó, lo apartó. La palabra hebrea que ha sido traducida como santificar es la palabra Kodesh o Kadash, H6942, escrita con una Kaf, Dalet y una Shim, que tiene que significa atardecer, puerta, consumo, provisión. Entonces el texto que sale de ahí es
el tiempo que abre la provisión. ¿Qué es lo que es ser apartado? El tiempo que abre la provisión. ¿Qué significa apartar? Esta palabra tiene dos connotaciones principales. Apartar de algo, apartar para algo. En este texto, en este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente. Pero no solamente esto, sino también fue apartado para Yahweh, para ser de su exclusiva posesión. Algo que ha sido santificado solo puede ser utilizado para el objetivo para el cual fue santificado. Si es utilizado para otra cosa o con otro motivo, es una profanación. Así que el Shabbat fue santificado de los demás días de la semana para ser diferente y fue santificado para ser de la exclusividad, de la exclusiva posesión del Creador. Ese día es suyo, lo ha apartado para él, para hacer su propio día. Por esto lo llama mi día apartado. En Yeshayahu 58, 13 al 14, donde dice: si por causa del Shabbat aparta tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día apartado, y llamas al Shabbat delicias, día Kodesh de Yahweh, honrable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus cosas prohibidas, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la Ahares, y te alimentaré con la heredad de tu padre. Son los que son hijos de Jacob. Y te levantaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. El Shabbat es el día de Yahweh. Él tiene un propósito muy específico para ese día. Después de terminar toda la obra de la creación, en 6 días separó un día exclusivo por medio del cual él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro del hombre. Apartarlo, como nos dice en Shemot 31:13. Habla después a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mi Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahweh quien los aparta. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, y por eso es hijo de Elohim. Por tanto, el hombre ha sido hecho para ser un reflejo y un imitador de su Avinu Sheba Shamayim. Según el pensamiento hebreo, no hay mayor diferencia entre engendrar y crear. Por ejemplo, nos dice en Tehillim 92 que las montañas fueron engendradas. Y como el Abba cesó su labor en el séptimo día, el hombre hace lo mismo, como nos dice Shemot 28:11. Sahor et Yom HaShabbat lekadesho. Seset yamim tavot beasita hol merateja, ve Yom HaShivit Shabbat le Yahweh Eloheja. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de Shabbat para Yahweh Elohim. En él no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamayim, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo apartó. En el séptimo milenio entramos en su Menuhá, que quiere decir el reposo de la tierra prometida, reposo milenial, y en el Malbut de Yahushua. Esta es la generación de los Shamayim, de las Ahares, al ser creados en el día que hizo Yahweh Elohim la tierra y los Shamayim. Y esta es la primera parte de la Parashat Bereshit. Y cada vez que leemos una porción de la Torah decimos: Hazar, vení Haset. Esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá ni de día ni de noche de tu boca, para que sea en todo prosperado. Shabbat Shalom lekulam.